Eteo, el esposo de Betsabé, era su amigo, era de los 30 valientes, de los más valientes de Israel, de los que vivieron con él en la cueva de Adulán. O sea, era una persona que conocía muy bien y que tenía relación con su familia, ¿ven? Conocía perfectamente quién era su esposa. Y el rey David, cuando construyó Sión, puso su casa hasta la cima de la montaña, hermano, de Sión, que por eso se llama la Sión, ¿verdad? Y después todas las casas, empezando con las de sus valientes, estaban así hacia abajo, ¿no? Y luego ya las del pueblo, así estaba construido, ¿no? Así que la casa de Urías estaba fácilmente al terrado de ahí, viendo de la azotea. David perfectamente veía a esta mujer, ¿no? Y le aseguro que no era la primera vez que la veía. No era la primera vez que la veía. Él se dio a la tentación y hubo causas y causas por las que él cayó, ¿no? Normalmente los cristianos caemos así. No hay, ay, se me chispoteó, ay, es que estaba descuidado. No, hermano, normalmente cuando pecamos y de esa manera es porque hay causas en nuestra vida, nos vamos separando, nos vamos alejando y de repente ya nos encontramos ahí y decimos, algunos hasta lo planeamos, ¿verdad? Cuidado. Entonces, como creyentes, amados hermanos, debemos comprender que tenemos el riesgo de tener caídas en nuestro caminar en Cristo. El Señor Jesucristo advirtió muy claro, hermano, el que crea que está firme, cuide que no caiga. ¿Se da cuenta? Nadie puede decir, no, no me va a pasar eso. No, cuidado, dice la Biblia, el que crea que está firme, cuide que no caiga. Entonces, como creyentes, siempre tenemos el riesgo de caer, de tener caídas en nuestro caminar en Cristo. Así que, a partir de lo que dice esta carta de Santiago, vamos a ver esta mañana algunas causas y soluciones que la palabra de Dios nos da acerca de estas caídas del cristiano, hermano. Primero vamos a ver las causas. ¿Por qué cae el cristiano, hermano? Santiago 1:12, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una de las primeras causas de la caída de los cristianos, hermano, es la tentación. La tentación. En términos de esta carta, hermano, los primeros versículos que voy a leer ahorita, está hablando, parece como que de la tentación, pero utiliza otra palabra el Señor. Fíjense cómo dice, versículo 2 de esta misma carta, mismo capítulo, ¿no? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense, Santiago ha empezado la carta hablando de algo que parece tentación, pero que viene de parte de Dios. Esto que viene de parte de Dios para producir paciencia, para aumentar la fe, para crecer espiritualmente, se llama prueba, hermano. No es lo mismo estar en prueba que en tentación, y no es lo mismo estar en tentación que en lucha. No sé si se ha dado cuenta que así hablamos los cristianos, hermano. Estoy en lucha, hermano. Entonces, ¿qué es lucha, qué es tentación, qué es prueba, hermano? Son diferentes, ¿verdad? La prueba viene de parte de Dios, amados hermanos, para hacernos crecer, ¿verdad? Si pasamos las pruebas son para pasarlas, y las pruebas nos hacen que obtengamos paciencia, que veamos la mano de Dios, hermano, que de alguna manera podamos ver a Dios en otra dimensión. Nos hacen crecer las pruebas. A veces son dificultades que no nos llevan al pecado, porque como dice el versículo número 13, cuando uno es tentado, que ya no es por prueba, sino es atraído de la concupiscencia, ¿verdad? Eso se llama tentación. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no hace eso, ¿verdad? Dios, siendo bueno, no tienta a nadie, hermano. Sin embargo, ocupa esas situaciones para sacarnos a flote en situaciones, y cuando renunciamos a la tentación, aprobamos, ¿verdad? Aprobamos de alguna manera.
Y la lucha, hermano, es diferente porque la lucha la enfrenta el creyente cuando Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Cuando Dios está trabajando en nosotros, está limpiando algo, está tratando de quitar algo de lo que es de la carne y que nosotros estamos resistiéndonos. Ay, pero ¿por qué no? Y no, esto no te lo lleves, Señor, no, y nos aferramos. Bueno, ahí estamos en lucha, hermano. Ahí estamos en lucha. Cuando está queriendo la carne morir, cuando el Espíritu está tratando de hacerte crecer, ahí está la lucha. Ahí está la lucha, entonces es diferente, ¿verdad? A veces la lucha tiene que ver con el pecado, estamos en un pecado, estamos luchando por salir de ahí. Tiene que ver eso, ¿verdad? Pero aquí lo que está enfocando, hermanos, la primera causa es la tentación, ¿verdad? La tentación, amados hermanos, pues según Mateo 4.1 y 1 Tesalonicenses 3.5, vamos a leer rápidamente para ser tentado. Algunos pensamos, el diablo, ¿verdad? No, fíjense, hasta nos vamos a sorprender aquí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Luego 1 Tesalonicenses 3.5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarte de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano, ¿verdad? Mire, algunas tentaciones, amados hermanos, como esta con Cristo, se traduce en prueba, ¿verdad? Yo creo que más que tentación fue prueba lo que pasó Cristo, porque Cristo siendo Dios, hermano, pues aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, y fue aprobado en todo, pues realmente pudo resistir muy bien a esa tentación. Desgraciadamente algunos pues le quieren echar la culpa a Dios de sus propios actos, ¿verdad? Pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, dice el Salmo 145, versículo 9, lo voy a leer, no lo busquen. Aquí se lo leo. Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. Él no quiere poner en tentación a nadie porque la tentación te puede llevar al pecado, ¿verdad? Sin embargo, hay algo en nosotros, hermano, que sí nos lleva a la tentación. Mire, dice el versículo 14 de Santiago, regresando ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Uno es tentado y a veces le echamos siempre la culpa al tentador, ¿verdad? Ah, es que fue el diablo, entonces el diablo, ¿verdad? Por eso alguna vez escuché a algún predicador y llegó el predicador y bueno, pues en los testimonios casualmente algunos hermanos estaban echándole la culpa al diablo de sus cosas, ¿verdad? Y dice el predicador, ¿a quién creen que me encontré allá afuera, hermanos? No, pues ¿a quién? Me encontré al pobre diablo. El pobre diablo. ¿Cómo que pobre diablo, no? Sí, estaba el pobre diablo. Estaba llorando ahí en una roca y le dije, diablito, ¿por qué estás llorando? Es que esos malvados de adentro me echan la culpa de todo, ¿no? Pues sí, hermano, mire, a veces le echamos la culpa de todo al diablo. ¿Y qué cree que no? A veces no es el diablo, a veces somos nosotros, hermano. Tenemos muchas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Cuando uno es tentado, dice este versículo, es tentado por el tentador, dice la Biblia que no, sino que la verdadera fuente del mal, dice ahí, sino que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, hermano, y es atraído y seducido. Uno es tentado del corazón, hermano. Por eso lo que quiere hacer Cristo en nuestra vida es entrar en nuestro corazón para poderlo limpiar de adentro. Cristo dijo, cuando le preguntaron que por qué sus discípulos no ayunaban, igual que los discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y él dijo, no todo lo que entra por la boca del hombre le hace daño al hombre, ¿verdad? No lo contamina. Lo que contamina al hombre es lo que hay dentro del corazón, ¿verdad? Ahí están los adulterios, la fornicación, las mentiras, todas esas cosas, hermano. Todas esas cosas están en el corazón. Jeremías 17:9, anota la cita nada más, dice, perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios, solamente yo lo conozco. El Salmo 51 dice David, gracias. El Salmo 51 dice David, de los pecados que me son ocultos, líbrame, Señor, ¿no? Líbrame, Señor. Porque algunas veces pensamos que somos muy buenos, que estamos muy bien, hermano, que yo por ahí no voy a pasar. ¿Y qué cree que no es cierto? No es cierto, porque no conocemos nuestro corazón. El único que pesa los corazones es Dios, hermano.
Así que definitivamente la concupiscencia, que es una palabra que se repite aquí también constantemente, es la tendencia natural de cada uno de nosotros, hermano, hacia el mal. Algunos nos atraen más ciertas cosas, ciertos pecados que otros. Algunos son atraídos por lo sexual, hermano, y otros no les hacen menos. Algunos son atraídos por el dinero, el mal uso del dinero, ¿verdad? Y otros ni les hace menos eso. Algunos por el poder, la vanagloria, la soberbia, pues, por muchas cosas, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo que pone en tentación a una persona lo ponga a otra persona. Por eso la palabra que usa aquí el apóstol Pablo es concupiscencia, ¿verdad? Y dice aquí, el versículo 14 al final, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿verdad? Miren, estas dos palabras en el griego, atraído y seducido, son términos que se toman respectivamente de la caza y de la pesca. Atraído o arrastrado es la acción con la que los cazadores tratan de atraer a los animales, como los lobos, ¿verdad?, para sacarlos de sus escondites. Y seducido es la acción que hacen los pescadores, ¿no?, para atraer a los peces con el cebo. Entonces, esa es la manera, ¿no? Esa es la manera. Con algo atractivo somos tentados. Claro que pues el que sabe perfectamente cuál es nuestro punto débil, pues, ¿quién cree que es el enemigo del alma, ¿verdad? Porque Él nos conoce, ¿no? Él sabe por dónde, Él sabe, ahora sí que perdón la palabra, pero de qué pata cogemos, ¿verdad? Y esto es lo que describe la forma con que una persona, al ser sorprendida por la tentación, siente dentro de sí como un tirón, ¿verdad? La tentación se siente en uno y así de repente es un tirón y ya se enganchó, se queda ahí. Cuidado, ¿no? Cuidado. Así que la oportunidad en la que presenta la tentación puede ser dinero, poder, prestigio, placer, como les decía, ¿no? Y la concupiscencia percibe el cebo, ¿no? Percibe el cebo, que es lo que dice la Biblia, que es el lazo del cazador, ¿verdad? Ahora sí que te va soltando y luego te da el jalón. Cuando ya estás enganchado, te atrapa, ¿no? Así que la concupiscencia se puede decir que son los malos deseos, ¿no?, que nos llevan hacia la tentación, hermano. Y así empieza. Y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos de alguna manera que se convierta en acción. Así como una bola de nieve que viene bajando desde la montaña, hermano. A lo mejor empezó así chiquitita y va agarrando fuerza, va agarrando nieve, va agarrando nieve, va agarrando nieve y luego ya se hace una bolota, ¿verdad? Así exactamente, hermano, es la acción destructiva del pecado, que va creciendo y creciendo cada vez más, hermano. Tal vez un pecado chiquito, ¿verdad?, como les decimos, empieza así chiquito con una bolita de nieve, pero lo tratamos de tapar y se vuelve más grande, ¿no? Y lo tratamos de tapar y ya estamos en otro pecado, y si la bola se vuelve más grande y luego ya no sabes ni cómo detenerla. Ya cuando agarro fuerza, ¿cómo detenerla? No, ya está muy difícil, ¿no? Una segunda causa de la caída del cristiano es, pues sí, verdaderamente el enemigo, ¿verdad? Aparte de la tentación que viene de la fuente del corazón, hermano, también está el enemigo del alma, hermano. A pesar de que Santiago no le echa la culpa directamente, realmente él, el enemigo del alma, conoce perfectamente quiénes somos, hermano, de dónde nos puede agarrar, hermano, y aprovecha la mejor oportunidad para meter la tentación. Él sabe cuando usted está débil, hermano. Él sabe cuando usted está apto para que lo tiente, ¿verdad? Y eso lo enseña la palabra de Dios con la tentación de Cristo, ¿verdad? ¿Fue el primer día que lo tentó, hermano? ¿El quinto? ¿A los 15 días? No, hermano, cuando más estaba él cansado y hambriento, es cuando se le apareció a nuestro Señor. 40 días sin comer, y se le apareció, y lo primero que le presenta son cosas para que coma, ¿verdad? ¿Por qué no ocupas tu poder para hacer esto? Pues es que Él sabe perfectamente cuál es el momento preciso, hermano, ¿no? Así que cuando se presenta con el Señor Jesucristo, lo estaba tentando en su humana debilidad, ¿verdad? Él sabía exactamente cuándo estaba más desesperado. Él sabe cuando usted está más desesperado, Él sabe cuando usted está más cansado, Él sabe cuando usted está desanimado. Y cuidado, porque ahí es donde viene, hermano. Podemos ser tentados para satisfacer un deseo normal de un instinto, hermano, pero en forma incorrecta, ¿verdad? Que es lo que hizo el diablo con Cristo y que lo hace con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si somos indulgentes con el sexo antes del matrimonio, seguro vamos a caer ahí.
Si robamos o defraudamos para suplir necesidades básicas, ¿no? Como aquel que se encuentra ahí dinero en la caja en su caja del autoservicio, así le pasó una vez a una hermana. Me dijo, ¿qué crees? Gloria a Dios, dice, tenía necesidad y que me encuentro 50 pesos ahí en la caja del autoservicio. Y le digo, ¿y qué hiciste? No, pues aquí los traigo. No, ¿cómo crees? Le digo, si ese no es tuyo, ¿no? No, pero si sobró. Le digo, sí, pues si sobró, entrégalo a la caja general, ¿no? Le digo, pues tú no sabes si te están poniendo una prueba ahí, pues te acabas de entrar, ¿no? Le digo, y ese dinero pues no te pertenece. A veces confundimos ciertas cosas, hermano. Y digo, gloria a Dios, no, que gloria a Dios. ¿Ah? Y lo confundimos para bien a veces, hermano. O para mal, ¿no? Entonces, a veces, ¿cuántas veces en la mente dice, bueno, pues Dios entiende tu necesidad, pues agarra lo que necesitas, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Verdad que no? Imagínense que alguien tiene necesidad de ir en un camión de su celular y pues se lo quita. Gloria a Dios, ¿verdad? Era un Samsung Galaxy, ¿no? No, pues no, ¿verdad? No, pues no. La ira de Dios no obra en la justicia de... La ira del hombre no obra en la justicia de Dios, hermano. Así que algunas veces estamos buscando de satisfacer necesidades normales y buenas, pero en forma incorrecta, hermano. Y para eso es experto el tentador. Tergiversa la palabra, tergiversa la mente, ¿no? Y algunas veces ya estamos haciendo algo que pensamos que era bueno y no, ¿cuál? Estamos ahí en pecado. Así que constantemente nos tienta cuando somos vulnerables, ¿no? Cuando estamos solitarios, cansados, enfermos, cuando estamos enfrentando decisiones importantes o estamos con incertidumbre, hermano. Pero también por medio de algunas de las virtudes, ¿verdad? En el momento que somos más susceptibles al orgullo, también Satanás se pone ahí y te dice, qué buenazo eres, ¿no? Qué bien sirves al Señor, y ya tú ya te la creíste, ¿no? Y entonces cuidado, ¿no? Porque todas esas cosas que son muy sutiles son las que ocupa el diablo para hacerte caer, ¿no? Una tercera causa que vemos en estos versículos es el proceso de la tentación. Santiago 1:15, mire. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjense cómo el apóstol Santiago, está poniendo la concupiscencia, describiéndola como si fuera una mujer mala, ¿verdad? Como si fuera una mujer, pues realmente no es una mujer, ¿verdad? Pero como si fuera una mujer, para que entendamos que de alguna manera seduce, luego consuma y concibe, y luego da luz en 3 momentos, ¿verdad? Así que lo primero que hace es seducción. Cuando la ocasión, hermano, no es buscada y todavía puede ser resistida, ahí todavía está el proceso de la seducción, ¿verdad? Ahí todavía podemos decir, cálmate, ¿no? Espérame, hasta aquí ya, ¿no? Pero si el sujeto presta su consentimiento, entonces la concupiscencia, como una mujer que está escribiendo Santiago, concibe, hermano. Es decir, que reside ya dentro de uno. Ya, ahí ya está, ¿no? Lo mismo que un embrión, hermano, que ya concibió la mujer. El pecado al principio parece de un tamaño impercibible. Bueno, ya lo hice, ahí está. Pero si no hay renuncio, cuidado, porque ahí está latente. ¿Y qué nos va a hacer? Nos va a obligar a alimentarnos. Nos va a obligar a alimentarnos, según lo que está haciendo aquí en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hablando de seducción, ¿no? Una mirada sensual, ¿no? Una expresión halagadora. Ay, hoy viene muy bien, ¿no? Luego se convierte en una notita, ¿no? En una llamada telefónica, en un Facebookazo, ¿no? En una cita, y comenzó la gestación. Cuidado, ahí ya se consumó. El segundo proceso de la tentación es cuando nace el pecado, según lo que dice aquí, ¿verdad? Después que ha concebido, da luz al pecado. Empezó con una concupiscencia, ¿se da cuenta? Con una tentación, y después, cuando ya se concibió, nace el pecado. Así igual, cuando la gestación ha cumplido su tiempo, hermano, como el niño que tiene vida antes de nacer, así también el pecado ya es una realidad, aún antes de aparecer al exterior, ¿verdad? ¿Saben que muchas veces hay pecados ocultos de los que decía David, ¿no? Hay pecados ocultos y los tratamos de esconder, es lo que hizo David, ¿se acuerdan? David dijo, bueno, pues, está embarazada, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Llamen al esposo y lo emborrachó para que se fuera a acostar con su esposa, y cuál sorpresa que la fidelidad de Urías para su ejército no le permitió consumar lo que quería David, ¿verdad?
Así que cuando vio que estaba decidido a no irse a su casa con su esposa, dijo, pues no me queda otra más que taparle, para taparle pues lo voy a matar, ¿no? Y cuando lo mató pensó que ya había quedado ahí tapado, ¿no? Pero ya estaba concebido el pecado, ya estaba concebido el pecado. Y ya cuando una vez está concebido el pecado, hermano, si no lo confesamos y lo hacemos público delante de Dios, entonces a veces el diablo lo hace público delante de los hombres, ¿no? Y eso es más feo, y eso es más feo, ¿no? Así que tener pecados ocultos no es bueno, ¿no? Porque tarde que temprano nos arriesgamos a que Satanás nos exhiba y nos acuse, ¿no? Así que bueno, pues ya cuando está ahí en el exterior, ya está ahí, ¿no? Ya es una realidad el pecado, ¿no? Se ha anidado, se ha guardado, se ha deleitado y está creciendo, ¿no? Y dice por último el versículo 15, y siendo consumado, da luz a la muerte. Esa es la tercera parte, ¿verdad? El pecado es llevado a su consumación. El niño crece, se hace adulto, comienza su trabajo, produce su fruto y al mismo tiempo él pide su salario. ¿Cuál es el salario del pecado, hermano? Bueno, pues dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el salario del pecado, ¿no? Si usted piensa que el pecado, usted peca y no pasa nada, no, ¿qué cree que no? Tal vez no lo lleve a la muerte eterna, ¿no? Pero la muerte en la Biblia es la separación de algo, ¿no? Y en este caso es la separación de Dios, ¿no? Y entonces usted empieza a sentirse mal y de repente ya las oraciones no son respondidas, hermano. Ya usted ya no se siente como debería sentirse espiritualmente, se ha denigrado su relación con Dios y entonces está a expensas del peligro, ¿verdad? ¿Se da cuenta que los principios del proceso tienen que ver con una satisfacción deleitosa al principio, hermano? Por eso la tentación es sutil, hermano. Porque normalmente el pecado, cuando alguien empieza a pecar, causa deleite, hermano. Pues si no, nadie pecara, ¿no? Y al principio es deleitoso, es como una seducción, es como algo que atrae, pero después trae consecuencias graves, hermano. Y ya cuando está uno adentro ahí, ya se da cuenta uno del salario y del pecado, ¿verdad? Ya se da uno cuenta de la vaciedad y ya uno quisiera salir, pero ya está ahí adentro, hermano. Cuando alguien empieza a tomar, hermano, le aseguro, mire, yo que fui alcohólico, no fui alcohólico anónimo, pero sí fui alcohólico social. Cuando yo empecé a tomar muy chico, hermano. Y todo empezó de fuego con una copita de rompope que nos daban sus tíos, ¿no? Nos la tomábamos hasta que ya tenía yo 10 años y le robábamos sus cubas a los grandes en la Navidad, ¿no? Les agarramos sus cubas y nos metíamos a la mesa, todos los primos, ¿no? Y después, pues, empezamos con más. Cuando yo empecé, jamás pensé que fuera a convertirse en un vicio para mí. Nadie piensa eso, hermano. Nadie piensa eso. Ay, qué tanto está tantito. Ay, chiquitito. Sí, pero eso chiquitito da luz al pecado, se vuelve la bola de nieve, hermano, y luego ya te das cuenta que cómo te zafas. Ya no te puedes zafar. Te zafas con el poder de Dios, ¿verdad? Pero por eso no es bueno jugar con el pecado, ¿verdad? Digo, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Así que mire, podemos entender, hermano, que mientras las pruebas que está hablando Santiago purifican la fe produce paciencia, la paciencia produce perfección, según lo que están diciendo los primeros versículos. La perfección es recompensada en el cielo. La concupiscencia al revés causa la tentación. Esta engendra el pecado, ¿verdad? Y el pecado da luz a la muerte y la consecuencia es desastrosa para los creyentes. Entonces no es lo mismo prueba que tentación. ¿Se da cuenta? Muchas veces la consecuencia del pecado en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, hermano, fue que como disciplina de Dios, hermano, porque ellos no querían alejarse del pecado, porque ellos no confesaban el pecado, porque no tenían en cuenta la gravedad del pecado, hermano, ¿sabe qué hizo? Usted puede checar el Antiguo Testamento. Dios les levantó enemigos al pueblo de Israel. Estaban bien tranquilos. Mire, le voy a poner un ejemplo de Salomón, ¿no? Salomón, durante todo su reinado, recibió el trono de David bien a gusto. No hubo guerra, al contrario, hizo 1000 escudos de oro, hermano, pues, nada más para disfrutarlos, ¿verdad? Pero mientras él estuvo bien con Dios, hermano, no hubo enemigo que se levantara. Cuando empezó a hacer los lugares altos para sus mujeres, cuando se desvió, cuando empezó a hacer alianzas con los países enemigos, hermano, ¿qué cree? Dice la Biblia que Dios le levantó 3 enemigos que fueron azote para él, hermano. El pueblo de Israel en el libro de los jueces una y otra vez apostataron, una y otra vez, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, pues ahora les voy a levantar enemigos que sean azote para ustedes. Los van a azotar hasta que clamen a mí y yo los voy a perdonar. Entonces a veces cuando estamos en el pecado, hermano, de repente vemos que se levantan
algo que no estaba antes contra nosotros. ¿Qué cree que es eso? Es la disciplina de Dios. Es para que usted se arrepienta, es para que uno entienda, caray, pues algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué ya no está la bendición de Dios? Porque estamos constantemente en el pecado, porque a veces estamos haciendo alianzas con gente pecadora, ¿verdad? En la devocional estamos compartiendo el Salmo 1 el día lunes, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no se sentó en el camino de los malos, ¿verdad? Que no tuvo que ver con los pecadores ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Porque algunas veces tenemos ese contacto con esa gente, hermano, y en vez de que ellos los tratemos de hacer a la palabra nosotros nos hacemos a la concupiscencia de ellos. Y entonces, ¿cómo queremos que esas personas conozcan de Dios? ¿Cómo queremos que esas personas entiendan si nosotros nos hacemos igual que ellos, hermano? ¿Y sabes qué va a pasar? Que Dios va a ir con disciplina en tu vida. Por amor a ti, ¿verdad? Por amor a ti, porque Dios no te quiere dejar como estás. Dios no te quiere dejar así como estás, hermano. Dios, afortunadamente, Cristo no deja soldados tirados, hermano. Pero sí disciplina a su pueblo, dice Hebreos capítulo 12, mire, está ahí atrásito, ¿no? Fíjense cómo dice el versículo número, Hebreos 12, versículo número 4. Está hablando del pecado y de la tentación. Porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿verdad? Estas personas que no habían resistido, porque se supone que el cristiano a lo mejor va a pecar, hermano, pero va a estar en una lucha constante, va a estar resistiendo contra el pecado, ¿verdad? Cuando nos soltamos, cuando ya no resistimos el pecado, entonces viene la disciplina, dice el 5. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo he escuchado no sé cuántas veces, hermano, en el mundo: no, Dios no castiga. Bueno, pues es que ignoramos la palabra, ¿verdad? No, Dios sí disciplina, ¿verdad? Y dice aquí que azota, ¿verdad? Que toma por hijo. Ahora, al bueno, no, al malo, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué va a azotar al bueno? No. Va a azotar al que se está desviando, ¿verdad? Y dice el 7: si soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces son bastardos y no hijos. Entonces, fíjense, la disciplina es para hacernos sacar de algún pecado, y ahí Dios nos muestra su amor como hijos, porque si no fuéramos hijos, pues ni se mete con nosotros, hermano. Pero gracias a Dios, porque Dios, que tiene un propósito de vida eterna en cada uno de nosotros, a veces nos tiene que disciplinar, hermano. Y gracias a Dios, porque si no, ¿quién nos quitaría del pecado, hermano? Entonces, a veces la consecuencia de la tentación y del pecado, hermano, es que Dios va a hacer que se levanten enemigos contra nosotros. Y ese es el momento de decir: caray, Señor, ¿por qué si esto no estaba pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué si yo no tenía problemas al principio? ¿Por qué ahora tengo esos problemas? ¿Por qué ahora tengo enemigos? Es por eso, hermano. Hay algo que no hemos modificado en nuestra vida. Hay algo que definitivamente estamos siendo seducidos constantemente, y entonces ya vino la disciplina de Dios en nuestra vida. Entonces hay que saberlo detectar, ¿no? En la escuela dominical estábamos hablando hoy del arrepentimiento y de la conciencia, hermano. Y la lección estaba bien bonita, hermano, bien interesante, porque nos llevaba exactamente a esto, ¿no? Así que podemos concluir, hermano, pues, que la caída del cristiano no es casualidad y no es de repente, sino que es una causalidad, ¿verdad? O sea, viene por ciertas causas, ¿verdad? Y es un proceso. Es muy fácil empezar a excusarse con otras personas, ¿no? Echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a los malos pensamientos, hasta al diablo, ¿no? Por una conducta equivocada. Algunas conductas que a veces tenemos es echarle la culpa a una persona, decir: es que no lo pude resistir, pero si todos lo hacen, pero si solamente fue un errorcito, no, es que el diablo me erró, no, es que fui presionado, no sabía que era tan malo, Dios me estaba tentando, etcétera, 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 etcétera. No, pues pretextos hay muchos, ¿no? Pero una persona que presenta excusas procura pasar su responsabilidad por su culpa a algo o a alguien, hermano. Pero mire, si verdaderamente usted es creyente, usted va a aceptar la responsabilidad, ¿verdad?, de sus errores, los va a confesar y le va a pedir perdón a Dios. Y esto último nos lleva a las soluciones de la tentación, de la caída, ¿no? Más bien. Así que el último punto, o el segundo punto, son las soluciones o las caídas del cristiano. Una primera solución que pone Santiago es antes de la caída, ¿verdad?
O sea que hay una solución antes de caer, hermano. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de esta, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? La primera solución antes de la caída, hermano, es la disposición de recibir la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios sea una solución para no caer, hermano, se debe de abrir paso hasta lo profundo del corazón, hermano. Es una necesidad o un menester del Espíritu Santo convencer al creyente del pecado, hermano. Para eso nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Pero también el oyente necesita convicción de pecado. Es preciso inclinar el oído en sumisión. Es preciso escuchar qué es lo que tiene que decirnos la palabra de Dios, hermano. Porque si solamente leemos la palabra pero no la aplicamos, hermano, pues solamente nos convertiremos en personas religiosas y no pasará nada en nuestra vida, hermano. Nada, absolutamente, hermano. Ese es el problema de muchos, hermano. No resistimos a la tentación y sí nos resistimos a la enseñanza de la palabra. Dios nos está constantemente diciendo algo y nosotros no somos educables, hermano. No queremos aceptar lo que Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo, ¿verdad? Y desgraciadamente ponemos la palabra de Dios, la echamos por tierra, ¿verdad? La escuchamos y decimos y pensamos que, bueno, eso es para, pues, ¿cómo no estuvo para que lo escuchara, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora no vino el hermano ese, ¿no? Ay, hoy no vino mi esposa, estuvo regalando la aplicación, era para ella, ¿no? ¿No que creen que la palabra es para todos nosotros? Si Dios está hablando algo constantemente es porque Dios está tratando de decirnos algo, pero a veces hay una resistencia contra la palabra, ¿no? Y entonces nos hacemos tardos para aprender, ¿no? Tardos para aprender, y entonces ese es un problema verdaderamente que nos pone en filo de la caída, ¿verdad? Así que bueno, resistimos la doctrina y nos hacemos nuestras propias impresiones, hermano. Aunque la predicación está diciendo algo, la palabra nos lo corrobora y estamos enseñando con la Biblia abierta, hermano. Algunas cosas, como no nos conviene, decidimos, bueno, eso es lo que dicen, pero no, yo le voy a seguir haciendo así. Bueno, eso es lo que dicen, pero no, yo voy a seguir aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, pues que nos estamos poniendo ahí en peligro de caer, ¿verdad? Si no le hacemos caso a la palabra y no le hacemos caso al Espíritu Santo, hermano, pues aquí le vamos a hacer caso, pues a tu propia sabiduría, ¿no? Y eso tarde que temprano, hermano, nos va a llevar a la caída, hermano. Tarde que temprano. Nos volvemos tardos para escuchar y se endurece nuestro corazón, hermano. La persona que es autosuficiente, hermano, no puede recibir la palabra que salva, hermano, porque prácticamente se considera que no la necesita, ¿no? Por eso dice 23 y 24. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como cuando usted va al espejo, y va al espejo ¿para qué, hermano? Pues para verse bien, ¿verdad? Ya se me unos pelitos aquí se me salieron, ¿no? Y a lo mejor traigo el bigote ahí medio desarreglado, pues en el espejo nos arreglamos, ¿verdad? Pero usted va al espejo y se ve que está todo despeinado y se va, pues digo, pues no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, ahí se quedó el espejo y luego pues ya no se va a ver usted ahí, pero al final de cuentas lo que dijo el espejo es cierto. Ahí está usted despeinado, a lo mejor tiene aquí el resto de la noche, ¿no? Por acá, ¿no? Acá, por acá, ¿no? Y usted no se las quita, ¿no? Pues así va a quedar, ¿no? Así va a seguir, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es que nos veamos y veamos lo que está mal y lo cambiemos, lo transformemos, ¿verdad? Porque si no, pues entonces ¿de qué sirve, ¿no? Si la palabra de Dios no sirve para hacernos mejor, para mejorar nuestra vida, entonces ¿para qué sirve, hermano? No es para ser echada por tierra, ¿verdad?
Así que bueno, pues en el espejo de la palabra somos enseñados de lo que está mal en nuestra vida. Así como Natán llegó con David en este pasaje, cuando después de que él pensó que ya estaba todo escondido, Natán tuvo que llegar con David y le dijo, ¿ese hombre eres tú? ¡Ah! Y no le cayó bien a David al principio, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Yo soy un asesino? No, no puede ser. Sí, sí podía ser, ¿no? Pero él no se había dado cuenta porque lo había tratado de esconder, ¿verdad? Hasta que la palabra fue contundente y se lo mostró, gracias a Dios por la palabra, ¿no? Porque algunas veces vamos caminando y pensamos que estamos muy bien, ¿no es cierto? No, estamos muy mal. Pero lo único que nos puede convencer es la palabra de Dios, ¿no? Así que uno tiene que ver su rostro reflejado ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Quién es uno?